Hola, mi nombre es Federico Medina y yo soy alguien que en los últimos poco más de 5 años logré transformar radicalmente mi salud, mi cuerpo y mi persona. Y yo lo logré hacer de una manera prácticamente autodidacta y sin incurrir en grandes gastos. La realidad es que ha sido un largo camino, es un largo camino y bueno, si están interesados en de alguna manera saber cómo fue ese camino y cómo lo sigo recorriendo, simplemente súmense a seguirme en este podcast que hago o en mis redes sociales como Instagram, @Fede Medina Wellness y demás. Y hoy voy a hablar de mi historia personal en referencia a esta transformación, que todavía en este podcast no lo hablé. Bueno, esto empezó por allá por fines del año 2014, era diciembre de 2014, y yo venía de una situación complicada, de unos años complicados, puntualmente 3 años complicados porque yo me había divorciado a principios de 2012 y desde ahí, bueno, fueron 3 años muy difíciles de transitar, de mucho caos personal, relaciones frustradas, digamos, relaciones de pareja, fracasos en relaciones de pareja, con mucha tristeza, mucho dolor en el medio y problemas económicos importantes a raíz también de estas relaciones fracasadas o frustradas me habían llevado a una situación económica y laboral complicada. Entonces me encontraba a fines de 2014, en el mes de diciembre, muy, muy introvertido, muy reflexivo respecto a lo que estaba viviendo y sobre todo a la situación en la que me encontraba. Me encontraba con el corazón cansado, realmente cansado. Había tenido el corazón roto también, pero sobre todo me sentía cansado, me sentía hastiado. Y, y fueron días difíciles, muy difíciles los de ese diciembre que recuerdo. Económicamente, como dije, estaba quebrado. Encima no era la primera vez que me pasaba. Estaba realmente quebrado. Mi trabajo ya no... Yo en ese momento me dedicaba al asesoramiento financiero y que en tiempo atrás me había ido bien, pero en ese momento ya debido primero a mis temas personales y también debido al contexto del país, ya no me estaba generando dinero, lo cual era un gran problema. Me había terminado mis ahorros y estaba endeudado también, con lo cual estaba muy, muy complicado. Y, y no sabía tampoco por dónde arrancar, no sabía bien qué hacer. La verdad es esa. No sabía para dónde seguir. Y recuerdo que el 31 de diciembre, yo no sé si fue casualidad o no, pero fue ese día, el 31 de diciembre de 2014, me encontraba en mi casa, en la que entonces era mi casa,
y me recuerdo que hacía mucho calor, mucho calor. Y recuerdo algo que fue muy importante, que fue clave, entiendo yo. Después cuando miro las cosas en retrospectiva me doy cuenta que fue clave. Que en un momento yo estaba caminando por el living de mi casa. Yo en el living tenía un espejo colgado en la pared de tamaño mediano. Y pasé y me miré en el espejo. Muchas veces me pasaba y me miraba en el espejo, pero nunca me había detenido, digamos, no era alguien que me detuviera en el espejo a prestar atención a mi imagen personal, a cómo me veía. La verdad que hasta ese momento nunca había sido alguien así. Pero en ese instante, en ese momento pasé y frené frente al espejo y empecé a mirarme con atención. Empecé a mirarme a los ojos. Yo creo que tiene que ver con la dificultad del mes que estaba viviendo, o sea, la dificultad que estaba pasando en ese momento, en esos días, y frené frente al espejo y empecé a mirarme. Y recuerdo que fue difícil, fue muy difícil, porque lo que vi no me gustó, realmente no me gustó nada. Veía primero que, bueno, no tenía una remera puesta, entonces yo veía mi cuerpo, veía que mi cuerpo no me gustaba. Digamos, no estaba gordo, pero estaba fofo, estaba blando, estaba, no sé, de formas que a mí no me gustaba. No me gustaba tampoco la forma de mi pelo, no me gustaba en general mi imagen realmente me causó mucho rechazo, mucho rechazo. Al mismo tiempo tenía ese sentimiento de cansancio, de hastío por mí mismo, por encontrarme en esa situación. Entonces, mirándolo hoy, pienso que mi cuerpo, mi situación exterior, simplemente reflejaba lo que yo había sido hasta ese momento interiormente. Así de fácil, ¿no? En ese entonces no veía clara esa conclusión que saqué, o que hoy saco, pero era eso. Y recuerdo que fue muy duro ese momento, muy duro, y ya no quería saber más nada con esa persona que estaba viendo en el espejo, que había vivido en un caos muy importante, un caos absoluto prácticamente, y que no sabía para dónde salir, no sabía qué camino tomar. Entonces, lo que pasó ahí fue que dije, bueno, quiero cambiar, realmente quiero cambiar. Fue como un quiebre ese momento. Empezó a crecer adentro mío algo difícil de explicar, pero como un deseo muy fuerte de cambiar. Y lo que más cerca veía para cambiar, o lo que tenía más posibilidades de cambiar de manera relativamente rápida, era mi cuerpo. Pero la verdad era que tampoco sabía cómo.
O sea, nunca en mi vida, yo nunca en mi vida había sido alguien que me había preocupado por la alimentación, tampoco me había preocupado por el entrenamiento, excepto cuando jugaba rugby o cuando hacía deporte, porque toda la vida fui deportista, pero mi entrenamiento, o sea, solamente había existido con la finalidad de hacer deporte. O sea, cuando yo jugué al rugby y llegué a jugar a un nivel muy alto, que llegué a jugar en primera, me fui a jugar a Italia, también pues me contrataron para jugar en Italia, yo entrenaba simplemente porque era para jugar al rugby. No, nunca había tenido un amor por el entrenamiento en sí mismo. Entonces tampoco era que yo era un experto en entrenamiento físico. Pero, digamos, el cambiar mi cuerpo comparado con dar vuelta a mi economía y con tener o lograr tener una buena relación de pareja, se veía mucho más posible, ¿no? Mucho más plausible que esas otras dos opciones, por lo menos en el corto plazo. Entonces en ese momento recordé que un amigo mío me había, me había enviado hacía varios meses por mail un libro que se llamaba La Antidieta y que tenía que ver con, obviamente, con alimentación y nutrición y todo eso. Yo no sabía ni qué era. O sea, me acordé que me lo había mandado. Entonces agarré mi iPad y me puse a buscar el mail de mi amigo y lo encontré. Y ahí me descargué el libro que él me había mandado en PDF y recuerdo que me lo leí con una voracidad que fue realmente eh, insólita en mí, ¿no? No porque no me gustara la lectura, sino por esos temas. Nunca me habían interesado, pero absolutamente en nada ese tipo de temas. Y me había leído en menos de un día ese libro. Y me hizo tanto sentido, me hizo tanto ruido, me resonó tanto ese libro, que dije, yo tengo que aplicar esto. Tomé los principios de ese libro como verdades. Así los interpreté yo. Que pensándolo hoy debe haber sido porque necesitaba una salida. Yo necesitaba salir de esa situación como fuera. Y fue evidentemente el salvavidas del cual me aferré para salir. Y, y dije, voy a implementar esto. Y lo voy a implementar y lo voy a poner a funcionar hasta que me salga. Y así lo hice. Y empecé a implementarlo. Entonces, ahí se mezclaron dos, o sea, en esos días, en ese momento sobre todo, ¿no? Se mezclaron dos eh, situaciones que yo puedo ver hoy, una externa y una interna, ¿no? La externa era esto de cambiar mi cuerpo, mi imagen, de poder transformarme externamente, ¿no? Pero yo no, pero al mismo tiempo, no sé si era tan consciente, pero se empezaba a dar una transformación interna en mí, que era en realidad lo que yo necesitaba. Yo necesitaba una transformación interna, no necesitaba en realidad solo lo externo, bajar de peso, o perder grasa corporal, o marcarme un poco. Claramente no, porque era tan profundo, la crisis era tan profunda que lo que yo necesitaba era eso, era una transformación interna, aunque yo todavía de eso no estaba tan consciente. Pero eso fue lo que pasó. Entonces empecé a implementarlo, ¿no?
recuerdo que las primeras semanas, claro, yo, en base a lo que decía ese libro, dejé de comer harinas, dejé de comer azúcares, dejé las gaseosas, dejé de comer procesados, comida procesada, cuando yo era una persona que comía, si mal no recuerdo, un promedio de 4 veces a la semana en McDonald's. McDonald's, Burger King, este tipo de lugares. Y si no era en esos lugares, comía pizza, pastas, todo ese tipo de comidas. No tomaba mucho alcohol, la verdad que nunca fui de tomar mucho alcohol, pero sí en cuanto a lo que eran las harinas y sí en cuanto a lo que era la bebida también. Tomaba Coca-Cola y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces cambié totalmente eso, decidí seguir el libro a rajatabla y dejé, como les dije, harinas, azúcares refinados, procesados, gaseosas. Básicamente eso. Y empecé a comer mucha verdura, mucha fruta, con algo de proteína. No mucha, pero algo de proteína. Y la proteína que yo comía en ese entonces era, sobre todo, eran milanesas de pollo o pollo, pechuga de pollo. Y, y empecé a implementarlo. Y recuerdo que las primeras semanas, yo creo que fueron, no sé si 3 semanas, el primer mes, realmente era, la ansiedad que tenía era tremenda, tremenda porque yo recuerdo que iba a trabajar, porque había decidí volver a trabajar como abogado, después de 7 años sin ejercer la profesión, decidí volver a ejercer la profesión porque era la única herramienta que me quedaba para hacerlo, para poder cambiar mi situación laboral y económica. Y recuerdo que iba a trabajar y, y me compraba frutas de desayuno. A ver, cómo era mi día? Mi día arrancaba a las 6 de la mañana, creo que me levantaba en ese momento, y me hacía una rutina de ejercicios físicos, que no duraba más de 10 o 15 minutos, porque realmente no tenía la energía ni la voluntad para hacer un entrenamiento largo. Esa es la verdad. Pero con 10 o 15 minutos para mí era suficiente, a pesar de que me aburría, soberanamente me aburría, yo no estaba acostumbrado a eso, pero lo hacía. Yo tengo unas pesas en mi casa, distintos pesos, y hacía ejercicios para bíceps, hacía ejercicios para hombros y hacía unas abdominales. Eso lo hacía todos los días, durante 10 a 15 minutos. A eso le agregaba unas 3 veces por semana que yo hacía deporte. Jugaba fútbol 3 veces por semana en ese entonces. Y con la alimentación pasaba eso, que empecé a comer fruta, sobre todo de desayuno fruta, y si me agarraba hambre a la mañana, más fruta. Así hasta el mediodía. Al mediodía comía en unos restaurantes donde venden comida por peso y yo me servía, ahí sí, me servía algo de carne o pollo con ensalada, la que fuera, de verduras. Y después a la tarde, si me agarraba algo de hambre, por ahí comía unos frutos secos, tomaba té verde, tomaba mucho, y así hasta llegar a la noche que comía unas milanesas nuevamente con ensalada, ¿no? La realidad es que en 3 meses había bajado 10 kilos aproximadamente y mi grasa corporal prácticamente se había evaporado de mi cuerpo.
¿Por qué? Porque fui muy radical. Pero esas semanas recuerdo lo difícil que era porque tenía un síndrome de abstinencia por haber dejado las harinas y los azúcares que era terrible. Pero la verdad es que lo pude sostener en el tiempo. No tuve muchas caídas en el sentido de haberme dejado llevar por tentaciones. Y la verdad es que lo pude sostener. Entonces, ese fue mi plan, digamos, de que era totalmente improvisado por mí y de una manera totalmente autodidacta. Ahora, la verdad es que no fue fácil sostener esos nuevos hábitos, porque digamos que mi antiguo yo siempre estaba listo ahí para salir, estaba listo para aparecer y querer que yo abandonara de manera definitiva los nuevos hábitos que yo estaba intentando forjar. Entonces, muchas veces se me hacía difícil levantarme a la mañana y empezar a entrenar, eh, evitar comprarme medialunas para desayunar y en vez de eso comprarme fruta. Sin embargo, pude ir superando esos obstáculos. Lo que hacía era no exponerme a las tentaciones. Por ejemplo, si para mí que para mí McDonald's era una tentación terrible, buscaba evitar pasar por los lugares donde había McDonald's. Lo mismo que evitaba pasar por lugares donde cocinaban medialunas o este tipo de cosas, porque el olor es tremendamente tentador. Entonces yo evitaba directamente esos lugares. Lo hacía de manera consciente. O sea, yo estaba muy pendiente de cumplir con lo que me había propuesto, entonces evitaba ese tipo de cosas. Entonces esos fueron como los obstáculos más difíciles que aparecieron en ese momento, ¿no? Internamente, obviamente, había una lucha, ¿no? De mi parte que no se rendía y que quería volver a salir y que me decía que quería dejar de hacer todo eso que estaba haciendo. Esa era una lucha interna con mi nuevo yo, digamos, pongámosle de una manera, de un nombre, mi nuevo yo que quería forjar esos nuevos hábitos y que en honor a la verdad yo no había sido, salvo excepciones, una persona que había tenido mucha constancia en la vida. La tuve para ciertas cosas, como mi profesión de abogado, recibirme de abogado, mi carrera de abogado, o para el rugby también, que llegué a tener muy buenos resultados. Pero después, eh, no sé si había sido una persona muy constante. O por lo menos venía de unos años de ser inconstante. Entonces, esa era mi lucha interna, ¿no? Poder sostener algo en el tiempo superando los obstáculos. Me acuerdo que otros obstáculos que aparecieron muy importantes y muy difíciles en ese momento, muy duros, fue el rechazo por parte de mi familia, el rechazo por parte de mis amigos. Recuerdo, en el caso de mi familia, recuerdo mucho la actitud de mi madre, que me decía que para qué hacía eso, que por qué entonces ahora me estaba cuidando en la alimentación y todo eso, que si yo estaba bien, por qué lo hacía, que no sea cosa que me vaya a hacer mal, que no me,
que me iba a obsesionar con ese tema. Bueno, cosas que me dolieron y me dolían realmente viniendo de mi madre, ¿no? Y después, bueno, el rechazo general de la familia que directamente no decía nada. O sea, yo estaba esforzándome por hacer algo para mí, algo bien, y en ningún momento nadie ni me felicitó por eso, ni nada, ¿no? Entonces, bueno, eh, eso era así. En el caso de mis amigos, bueno, empecé a sufrir todo tipo de burlas. Empezaron a molestarme con ese tema. Empezaron a relacionarlo obviamente, con la homosexualidad, según ellos. ¿Por qué? Porque simplemente yo estaba cuidando mi cuerpo, estaba cuidando mi salud. Entonces era una constante burla, una constante mofa, por decirlo de alguna manera. Y eso dolió mucho y bueno, me llevó a con el tiempo tomar la decisión de alejarme un poco de estas amistades, porque era esa opción o dejar el camino que yo había empezado. Y el camino que yo había empezado no lo iba a dejar bajo ninguna circunstancia. Sobre todo a medida que ya empezaba a ver resultados muy claros en mi estilo de vida, en mi mentalidad y en mi cuerpo también y en mi salud. Entonces esos fueron obstáculos difíciles, fueron momentos difíciles, situaciones difíciles, porque el rechazo de la gente cercana, de la gente que uno más quiere, es realmente muy duro, ¿no? Pero bueno, en definitiva pude entender que el rechazo de ellos simplemente surge por la imposibilidad de ellos de poder hacer lo que yo hacía. Porque yo no soy más que un espejo para los demás. El tema es cómo los demás lo toman. Yo no soy más que un reflejo de lo que ellos no tienen. Porque ellos no tienen el cuerpo que yo tengo, no tienen el estado físico que yo tengo, ni la salud que yo tengo. Entonces eso genera una sensación de carencia en los demás que, depende cómo ellos la tomen, los ayudará a crecer o no. En lo personal, ese rechazo, a pesar de todo este razonamiento, ese rechazo emocionalmente lo sentía igual y me dolía mucho y tuve que tomar mis decisiones que comenté recién. Pero bueno, sostener toda esta actividad, sostener todo este plan, fue dando sus resultados y después de 6 meses, después de 1 año, de 2 años, ya empecé a ver unos resultados importantes en mi cuerpo, muy, muy marcados. Más allá de que yo fui variando igual, fui aprendiendo mucho más, porque lo que pasó fue que me empecé a apasionar por el tema de la salud, ¿no? Del cuidado del cuerpo, de la alimentación, del entrenamiento. Entonces empecé a aprender muchísimo de todo lo que tenía que ver con nutrición. Empecé a aprender mucho también de lo que tenía que ver con los distintos tipos de entrenamiento, con el acondicionamiento físico. Empecé a nutrirme, porque es un tema que me empezó a apasionar y a generar una obsesión, una sana obsesión interna que hacía que yo quisiera evolucionar en ese sentido. Entonces iba evolucionando en mis entrenamientos, iba
evolucionando también en mi alimentación. Y fui así aprendiendo y conociendo distintas técnicas y muchas de las cosas que tienen que ver con toda esa ciencia, ¿no? Y mi cuerpo fue cambiando, mi mentalidad fue cambiando, mi actitud, mis hábitos fueron cambiando. Y lo que logré después de estos 5 años, lo que logré de alguna manera exteriormente, es una salud y un cuerpo realmente que realmente es sorprendente, ¿no? Cuando yo miro de dónde arranqué y dónde estoy hoy, es sorprendente, y quienes me conocían en esa época y me conocen hoy se sorprenden de mi cambio. Y justamente eso que vi en aquel momento en el espejo, por allá por el fines de 2014, el 31 de diciembre de 2014, que veía que mi imagen reflejaba mi interior y realmente me daba rechazo. Hoy, cuando miro mi imagen exterior, me da muchísima alegría, me da muchísimo orgullo y me gusta lo que veo. Me gusta quién soy, me gusta la persona en quien me transformé. Y no solo exteriormente, porque lo exterior refleja todo lo interior que yo logré cambiar. Yo logré generar hábitos muy sanos, logré disciplinarme, aprender a tener disciplina, logré ponerme metas y lograrlas y realizarlas, y sigo logrando, y estoy llevando todos esos hábitos a los distintos ámbitos de mi vida, en mis relaciones, con mi novia, con mis hijos, con mi familia, con mis amistades, en la parte económica y en el trabajo. Entonces, los resultados que se ven exteriormente y que se ven en mi cuerpo, ¿sí? El bajo porcentaje de grasa, la musculatura, la masa muscular que hoy tengo, mi estado físico para poder hacer cualquier deporte si hoy tengo ganas de hacerlo, es simplemente un reflejo, es la punta del iceberg de mi transformación interna. Y ese es el punto, que se trata mucho más de la persona en la que yo me transformé que estos resultados de los que estoy hablando, de que la transformación corporal que se ve de afuera. Es muchísimo más importante la transformación interna que la externa. Es muchísimo más importante haber aprendido a superar obstáculos, haber aprendido a caerme y levantarme, haber aprendido de mis errores. Mucho más importante todo eso que la forma de mi cuerpo, que el haber perdido grasa corporal y el haber ganado masa muscular, o que los desempeños deportivos que puedo tener. Es muchísimo más importante. Y en definitiva, y lo más importante de todo, es esto que acabo de decir, que amo la persona en la que me transformé, amo la persona que soy hoy, me gusta lo que veo cuando me miro en el espejo hoy, y es por eso que me encanta el camino que estoy recorriendo, y eso es lo importante, poder amar el proceso, poder amar el camino. Eso es lo más importante de todo, porque eso es lo que hace
que después podamos superar cualquier obstáculo. Eso es lo que hace que no nos distraigamos con otro tipo de cosas, con otro tipo de tentaciones o de situaciones que se nos presentan. ¿Por qué? Porque estamos tan enamorados del camino que estamos recorriendo que nada nos va a perturbar, nada nos va a sacar de eso. Entonces, ese es el mensaje final de este episodio, en definitiva, que es mi historia, que es el camino que yo recorrí y sigo recorriendo y seguiré recorriendo para ser quien hoy estoy siendo. Así que bueno, espero que hayan disfrutado de este episodio y bueno, síganme por las redes sociales, por Instagram sobre todo, @FedeMedinaWellness. En YouTube también estoy como Fede Medina Wellness y en Facebook como Federico Medina. Y los espero acá en este podcast en el próximo episodio.